Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la Iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenían intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a las puertas de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es eminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que hayan guardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia,
y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Agradezco la invitación de los sacerdotes de esta parroquia, Javier, Paco, don David, por haberme invitado a celebrar la Eucaristía con vosotros en esta fiesta del titular de esta parroquia. Saludo a todos los fieles de la parroquia, esta unidad de San Pedro, Santa Clara, también a los miembros de algunas cofradías que estéis aquí, que tenéis la sede aquí en la parroquia, la Sagrada Cena, también a otros de otras cofradías que veo, pero especialmente saludamos a los hermanos de la Veracruz, que ya sabemos las circunstancias que están viviendo, que estamos viviendo con vosotros. La Iglesia ha querido unir siempre desde el principio a estos dos apóstoles, Pedro y Pablo. Diremos luego en el prefacio que por caminos diversos Dios ha querido unir a la única Iglesia de Cristo. En la diversidad, así lo ha querido Dios, se realiza la unidad. No tenemos por qué vivir la uniformidad en la vida de la Iglesia. Estos dos apóstoles, que aparecen muy bien en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Pablo, dos apóstoles diversos, diferentes, pero han trabajado para la única Iglesia de Cristo, dirá el prefacio. La palabra de Dios nos ayuda a comprender esta fiesta, a celebrarla, volviéndonos o llevándonos al origen. Siempre lo más importante en nuestra vida es volver al origen, al proyecto de Dios, al plan de Dios. Por eso nosotros siempre miramos a la Iglesia de la primera hora. Y hoy la palabra de Dios nos lleva a los comienzos de la Iglesia. Decía la primera lectura en los Hechos de los Apóstoles que a San Pedro lo llevan a la cárcel. ¿Por qué? Porque vamos a decir que en ese momento era lo políticamente correcto. Lo hace Herodes, el rey Herodes, que era judío, para complacer a los judíos. Había mandado asesinar, pasar a cuchillo a Santiago, el hermano del otro apóstol, de Juan, y como la gente estaba contenta de que estaban intentando quitarse del medio a los seguidores de Jesús, le aplaudían las actuaciones del rey, pues entonces manda meter en la cárcel a Pedro. Y bueno, luego pasada la Pascua, la fiesta de los ácimos, pues ya le saco públicamente para que veáis que a este también le he metido en la cárcel y le he maltratado. No es lo mismo que hizo Pilato con Jesús cuando mandó azotarlo y luego le mostró al pueblo como diciendo, mirad, ya le he azotado, ecce homo, aquí está el hombre. También al apóstol San Pedro le querían exponer allí como a un payaso o a un mamarracho, al que decir, mira, ya le he castigado, estaréis contentos, ¿no? Pero la Iglesia, mientras el apóstol sufría esto, la Iglesia rezaba. A veces también en muchos lugares de la Iglesia, y nosotros en España de otra manera o de otras maneras, también a veces nos convertimos en un espectáculo en el que tratan de ridiculizarnos. O a veces también, ante lo políticamente correcto, los cristianos, la Iglesia, sufrimos un poco el descrédito
O a lo mejor no solo a nivel institucional, sino a veces a lo mejor en tu familia, en una conversación, en una reunión familiar, si saben que eres de una cofradía, que eres cristiano, pues a veces sentimos la sensación de que nos ridiculizan, de que hoy lo cristiano, lo católico, la Iglesia, pues no es lo políticamente correcto. ¿Qué nos sale a nosotros? A veces nos sale defendernos, a veces nos sale criticar a los que hacen esto, a veces nos lleva a juzgar a los responsables políticos, etcétera, etcétera. Pero la Iglesia lo que hace, lo que debe hacer, lo que hizo entonces es rezar. Estos no organizaron una manifestación, no levantaron una protesta en la ciudad. Rezar. Si comprendiéramos el poder que tiene la oración. ¿Cómo acompañaron a San Pedro? Rezando. Y entonces diremos con el Salmo: el Señor me libró de todas mis ansias. Comprender que San Pedro pues, estaría nervioso, estaría intranquilo, a lo mejor no pudo dormir, aunque parece que sí, porque el ángel del Señor le despertó. Igual que Jesús en Getsemaní, Dios envía a su ángel para consolarnos. En este caso, para librarle de la expectación del pueblo judío, al que le quería someter a San Pedro Herodes. Le quería ridiculizar, pero el Señor le libró. Al principio, como hemos escuchado, San Pedro no podía creérselo. No podía creerse lo que le estaba pasando, que pensaba que era, pues es un sueño, que estaba dormido y que lo estaba soñando. Hasta que se dio cuenta que efectivamente estaba en la calle y el ángel desapareció. Entonces, San Pedro dice: ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación del pueblo judío. San Pedro se dio cuenta de que era verdad, que no era una ensoñación. El poder de la oración nos hace ponerlo todo en las manos de Dios. Podríamos decir: ¿y el Señor nos librará siempre que le pedimos que nos quite algo de esto, del sufrimiento? ¿Nos lo quitará? Pues tenemos que recordar que hoy estamos celebrando a San Pedro y a San Pablo su martirio. La tradición dice que el apóstol San Pedro, que murió cerca del circo de Nerón, donde hoy está la Basílica de San Pedro, porque ahí está su tumba, la tradición dice que murió crucificado, con la cabeza para abajo. Y a San Pablo, como era ciudadano romano, le ejecutaron de otra manera, cortándole la cabeza con una espada. Esto es lo que hoy celebramos. Podremos decir entonces: entonces Dios no les libró, porque al final el uno murió en el circo de Nerón y el otro le cortaron la cabeza. Pero fijaos lo que dice el apóstol San Pablo: estoy a punto de ser derramado como libación. La libación era una manera de sacrificio en el que con una copa de vino se tiraba un poco de vino. Era un gesto ritual que se hacía. Bueno, pues él estaba a punto de derramar su sangre. El momento de mi partida es inminente. Él era consciente de que ya había llegado el momento final, el momento de su martirio. Y San Pablo reconoce, agradecido, que ha cumplido la misión a la que se le había confiado. Dice: el Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. Es que esta es nuestra meta. Es que nuestra meta es el cielo. Y esto es lo que esperamos: que el Señor nos libre del mal, como rezamos en el Padre Nuestro, y al final no simplemente nos libre, como le libró a San Pedro, de la cárcel, le sacó a la calle, sino que nos lleve al cielo. Esta es la meta. Esta es la salvación definitiva.
Esto es lo que esperamos. Dirá el apóstol San Pablo, los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Si nuestra meta es el cielo, esto es como el deportista o el que se pone a estudiar para sacar una carrera, una oposición, y mira al final, mira el premio, mira el éxito. Y entonces comprende que todos los sacrificios y todos los sufrimientos han merecido la pena. Esto es lo que reconoce el apóstol San Pablo, que todos sus sufrimientos han merecido la pena, porque no esperamos solamente que el Señor nos libre, nos consuele en esta vida terrena, sino que nos abra las puertas del cielo. Esto que decimos al mirar a San Pedro con sus llaves, y siempre lo decimos de manera coloquial, ¿no? Bueno, pues San Pedro nos está esperando, San Pedro nos abrirá las puertas del cielo. Pues sí, ojalá sea esta nuestra esperanza, para que todo lo que nos sucede en esta vida lo comprendamos como necesario para alcanzar la gloria del cielo. Entonces no nos violente ninguna circunstancia adversa. Al contrario, nos mueva a rezar, a ponernos en las manos de Dios, a confiarlo todo a Él. Por eso la Iglesia rezaba y el apóstol San Pedro en la cárcel estaba confiado y se quedó dormido. Ojalá que mirar a estos apóstoles, a la Iglesia naciente, nos ayude también a vivir nosotros hoy el momento presente. El apóstol San Pedro y San Pablo, que diríamos tuvieron ahí sus discusiones, cómo evangelizar, cómo llevar a cabo la obra que Jesús les había encomendado. Nos sucede a veces también a nosotros en la Iglesia, las parroquias, entre los sacerdotes, las cofradías, discutimos, y a veces acaloradamente, como les pasó a ellos, de cómo hacerlo. Pero hay una cosa que no sé si la olvidamos, pero yo quiero recordarla y ponerla aquí delante, que es el valor insustituible de la cruz. Por eso recordamos hoy su martirio, porque lo que hizo fecunda su labor apostólica fue participar en los sufrimientos de Cristo. Y su predicación y todo su trabajo concluyó, culminó, quedó rematado, si se puede decir así, con su martirio. Por eso todos los sufrimientos que tenemos en la vida, o porque somos rechazados, o porque entre nosotros a veces no nos entendemos, o porque no nos comprenden otros, o como dirá Jesús, cuando os insulten, os calumnien y os persigan de cualquier modo por mi causa, estad alegres. ¿Por qué? Dice Jesús, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y ahí se esconde el misterio de la cruz, sin el cual nuestros proyectos, nuestros planes pastorales, nuestros deseos de evangelización, de sacar adelante la vida de la Iglesia por la misión que cada uno tenemos, sin la oración, sin la cruz, todo se convierte en infecundidad. Miremos a estos grandes apóstoles, miremos al apóstol San Pedro revestido de rojo, porque es el recuerdo de su martirio, de que testimonio su amor a Cristo hasta el final. Aquella pregunta que le hizo Jesús, Pedro, ¿me amas? Pues el amor a Cristo hecho en nuestra debilidad, eso es lo que redime al mundo, eso es lo que hace fecunda nuestra vida cristiana, amar a Cristo. Y como ellos, pues dirá el apóstol San Pablo, en la comunión en sus padecimientos para ser partícipes de su gloria. Pedimos su intercesión, que nos ayude el ejemplo de su vida, que aprendamos de sus enseñanzas. Y hoy también le pedimos a los apóstoles Pedro y Pablo que nos ayuden, yo creo que con su poderosa intercesión,
porque yo creo que estos sí que tienen, como solemos decir formalmente o informalmente, estos tienen enchufe en el cielo. Apóstoles, columnas de la Iglesia íntimamente unidos a Cristo. Pidamos hoy su intercesión.